Los Emiratos Árabes Unidos han actuado con fuerza tras años, causando caos en Medio Oriente y el norte de África, debilitando gobiernos y generando disturbios por sus propios intereses. El arranque de 2026 ha sido catastrófico para Abu Dhabi en Sudán, Somalia, Yemen y Libia. Proyectos en los que los Emiratos invirtieron años se están colapsando simultáneamente, y los gobiernos títeres que dependían de ellos están en crisis. ¿La razón? Un esfuerzo coordinado y creciente por parte de los actores de poder regionales para tomar a un gobierno en Abu Dhabi que se ha desviado durante demasiado tiempo y ponerlo de nuevo en su lugar. Los reveses repentinos de los EAU apenas comienzan. Una vez que las cosas empezaron a cambiar en Medio Oriente, esos cambios desencadenaron una cascada mucho mayor, transformando incluso partes de la geopolítica regional que no tienen nada que ver con los Emiratos. Las viejas rivalidades desaparecen y surge una nueva generación que lucha por el poder. Las viejas amistades dejaron de importar y han surgido nuevas en lugares inesperados. El equilibrio estratégico de Medio Oriente cambia, surgen nuevas alianzas regionales y una nueva animosidad. Eso parece apuntar hacia un territorio totalmente desconocido. Un patrón en desarrollo. La secuencia de eventos en todo Medio Oriente que estamos a punto de describir se centra en gran medida en los Emiratos Árabes Unidos. Pero antes de hablar de los EAU, tenemos que hablar de Israel más específicamente. Debemos hablar de la situación en Israel antes del 7 de octubre de 2023, ya que el reajuste estratégico de Medio Oriente no ocurre aislado. Es resultado de años de agitación, violencia y caos que han hecho que los líderes de Medio Oriente cuestionen todo lo que sabían. Antes del 7 de octubre de 2023, Israel buscaba la normalización como objetivo geopolítico clave. A partir de 2020, Israel había normalizado relaciones con varias naciones importantes del mundo árabe después de que esas mismas naciones pasaran décadas rechazando diplomáticamente a Israel. Por varias razones, sobre todo por Palestina. En 2020, Israel normalizó relaciones con Emiratos, Bahrein y Marruecos. En 2021, acordó normalizar relaciones con Sudán para verano de 2023. Israel parecía cerca de su mayor logro, Arabia Saudita. La normalización entre Jerusalén y Riad habría sido un cambio sísmico en la geopolítica de Medio Oriente. No solo habría abierto las dos economías más grandes de la región al comercio, sino que la confianza saudita en Israel habría cambiado la perspectiva regional. También habría facilitado un pacto de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita, dando a Occidente un contrapeso frente a China y Rusia y permitiendo mayor cooperación regional para enfrentar a grupos insurgentes y rebeldes. Lo más importante es que el acuerdo ocurrió poco después de que Arabia Saudita normalizara relaciones con Irán. En otra línea de tiempo, los esfuerzos de normalización podrían haber dado lugar a la creación de una cadena diplomática y económica ininterrumpida que uniría a dos de los enemigos más acérrimos de Medio Oriente en torno a un conjunto creciente de intereses mutuos, reduciendo la probabilidad de conflicto y aumentando la posibilidad de que Israel e Irán aprendan a convivir. Si todo eso parece una fantasía geopolítica en 2026, es por lo que ocurrió después. Hamás realizó los ataques del 7 de octubre quizá para evitar que Israel normalizara relaciones con actores clave de Medio Oriente. Israel respondió con gran fuerza, causando mucha destrucción. A corto plazo, países de Medio Oriente como Arabia Saudita no podían considerar continuar con los acuerdos en los que trabajaban. Y fue alrededor de este tiempo cuando empezó a surgir cierto patrón entre Abu Dhabi y Jerusalén. Israel causa agitación regional y los Emiratos encuentran la manera de hacer que esa agitación les beneficie. Antes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, los Emiratos ya habían definido los fundamentos de su estrategia geopolítica, y durante el episodio de hoy no vamos a profundizar demasiado en los detalles. Para más información, revisa nuestro video reciente Los EAU están en graves problemas. Agrega a tu lista para verlo después de este episodio, pero hoy necesitamos este resumen rápido. Antes del 7 de octubre, los Emiratos fortalecían lazos con actores no estatales en Medio Oriente y Norte de África, incluida Somalilandia en Somalia. Los gobiernos rivales de Khalifa Haftar en Libia, las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán y el Consejo de Transición del Sur en Yemen. Algunos de estos grupos estaban vinculados a los Emiratos Árabes Unidos durante intervenciones regionales. Trabajó con el Consejo de Transición del Sur de Yemen durante las operaciones saudíes contra los hutíes. Por ejemplo, en otros casos, estableció conexiones principalmente por motivos económicos, como en proyectos de desarrollo en la costa de Somalilandia. El objetivo de los Emiratos Árabes Unidos era claro: crear una base geoestratégica para recopilar inteligencia, desplegar tropas y vigilar regiones volátiles que requieren paz.
Para que la economía de los Emiratos, centrada en la exportación, pueda seguir funcionando, sus tácticas también fueron consistentes. Trabajar con actores no estatales que otros países mantienen a distancia para maximizar la lealtad al costo mínimo, confiando en su posición como una nación rica en petróleo y en otros aspectos para salvarse de las repercusiones diplomáticas. Una vez que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, los Emiratos empezaron a tomar medidas más audaces para avanzar sus objetivos en el extranjero. La guerra civil en Sudán empezó hace unos meses. Aprovechando la distracción en Medio Oriente, los Emiratos reforzaron su apoyo a las RSF y controlaron el comercio de oro sudanés. En Somalilandia, en la vecina Puntlandia y más tarde en el sur de Libia, los Emiratos se pusieron a trabajar con un enfoque específico en construir aeródromos que pudieran facilitar el paso de armas y suministros hacia Sudán. Así, los Emiratos se mostraron más dispuestos a involucrarse en geopolítica de zona gris, actos que no siempre provocan la ira internacional. Eso generará frustración y llevará a miles de mercenarios colombianos al conflicto ignorándolo. Cuando las RSF cometieron masacres y genocidio en Yemen, Emiratos Árabes Unidos se distanció de Arabia Saudita y colaboró con el Consejo de Transición del Sur, asegurando silenciosamente el control sobre la ciudad portuaria de Adén y utilizando la aprobación del STC para comenzar a construir bases y puestos de inteligencia en las islas que salpican el mar cercano. Durante el proceso, los Emiratos se acercaron más a Israel que antes. Cuando los hutíes, respaldados por Irán, atacaron a Israel con armas de largo alcance y lanzaron su campaña contra barcos en el Mar Rojo. Aunque solo habían normalizado adecuadamente sus relaciones un par de años antes, Israel y los Emiratos coordinaron una relación profunda de intercambio de inteligencia, analizando datos juntos, usando recursos comunes y organizando sus esfuerzos en el programa Bola de Cristal. Ambas naciones invirtieron en sus industrias de defensa, incluyendo tecnologías avanzadas como naves no tripuladas y sensores. Mientras la relación se fortalecía, las de Emiratos con el mundo árabe empeoraban. Con el tiempo, las naciones desconfiaron de los Emiratos y su tendencia a romper reglas, lo que generaba satisfacción, pero el problema seguía sin solución. Es posible que los Emiratos hayan estado interviniendo crónicamente en los asuntos regionales, pero nunca cruzaron los límites que habrían provocado una reacción regional a gran escala. Ya fuera Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto u otro país, estas naciones tenían prioridades más importantes que atender. El mundo occidental seguía considerando a Irán como el gran villano de la región, y los Emiratos parecían dispuestos a mantener la inversión en otras naciones árabes. En general, se volvieron esa molestia que todos soportaban apretando los dientes. Ahora hablaremos de cómo todo empeoró para los Emiratos en Medio Oriente, pero antes queremos mencionar nuestro sitio premium, Frontsco. En Warfronts y en nuestro canal hermano, que recientemente cambió su nombre a Homefronts, publicamos un total de 8 episodios gratuitos cada semana. Como ustedes, personas gloriosas, tienen un hambre insaciable de más contenido, más análisis y más información sobre las historias ocultas que están dando forma a nuestro mundo. En Frontsco publicamos más episodios en video cada semana, con análisis de temas importantes que no cubrimos en YouTube. Un informe semanal sobre las historias clave en desarrollo en el mundo. En Fronts, contamos con un equipo creciente de periodistas premiados y expertos que publican artículos semanalmente. Si te interesa este episodio sobre Emiratos, quizá te guste la entrevista de nuestro corresponsal en África con el embajador sudanés sobre la guerra civil. 2026 será un año clave para Somalia. Suscribirse a Fronts cuesta $5 al mes o 50 al año. Puedes cancelarla en cualquier momento, y realmente nos ayuda mucho a hacer lo que hacemos, gratis. Aquí en YouTube, échale un vistazo. Muchas gracias a quienes ya están suscritos y volvamos al tema. 2 cambios bruscos. Hace unas semanas, los Emiratos Árabes Unidos parecían ascender en el escenario regional. Las RSF fortalecieron sus operaciones en Sudán, capturando Darfur, Puntlands de Somalilandia y presionando la región sur de Jubaland contra la autoridad somalí. El STC en Yemen ganaba poder y casi lanzaba una ofensiva total contra la República de Yemen apoyada por Arabia Saudita. Así como cambios externos repentinos crearon una oportunidad para los Emiratos en octubre de 2023, otros cambios inesperados en el extranjero parecían iniciar el cambio contra las ambiciones de Abu Dhabi. Visto desde fuera, parecía que los hechos poco tenían que ver con los Emiratos y todo se relacionaba otra vez con Israel. En junio de 2025, Israel e Irán libraron una guerra de 12 días, siendo Israel el claro vencedor.
Con Irán seriamente debilitado tras el conflicto y aparentemente incapaz de apoyar a sus fuerzas aliadas regionales como lo hacía antes, Israel aumentó la presión sobre la organización Hamas, pero no solo contra sus fuerzas en la Franja de Gaza. Israel realizó un ataque aéreo en Qatar, específicamente en un distrito de Doha, donde desde 2012 vivía el liderazgo de Hamas. Durante el ataque, líderes de Hamas discutían una propuesta de alto el fuego enviada por Estados Unidos. 6 personas murieron en el ataque aéreo, entre ellas 5 de Hamas y un guardia catarí, aunque la mayoría del liderazgo de Hamas sobrevivió. Políticos y líderes militares israelíes celebraron el ataque y recibieron apoyo del 75% de los israelíes según encuestas. Indirectamente, también provocó un alto el fuego, contrario a la opinión de la mayoría de expertos. El alto el fuego acordado en octubre sigue vigente pese a la tensión y violencia ocasional. En Medio Oriente, el ataque en Doha fue recibido de forma distinta y con razón. Qatar era una nación soberana y poderosa del Golfo, donde Israel mantenía una relación diplomática y comercial no oficial pero compleja. La presencia del liderazgo de Hamas en Qatar era conocida. Era ampliamente conocido en la región, incluido Israel, y era la base para que Hamas e Israel negociaran indirectamente, incluso en guerra. En ese momento, y más aún después, quedó claro que las poderosas naciones árabes ya veían a Israel de otra forma. Las naciones árabes mantuvieron distancia de Israel y condenaron sus acciones en Gaza, pues sus poblaciones exigían esa postura. Pero tanto entre las naciones que ya se habían sumado a los acuerdos de Abraham, como entre aquellas que no lo habían hecho. La guerra entre Israel y Hamas era más una molestia que cualquier otra cosa, retrasando la normalización en toda la región que había estado tan cerca hace apenas un par de años. Pero la comprensión fundamental de Israel que hizo posible la normalización, la imagen de Israel como actor responsable y predecible en la política regional, digno de confianza en un entendimiento común, ahora estaba destruida. Como Qatar le dijo al mundo después del ataque, Israel ahora estaba involucrado en, cito, terrorismo de Estado. La poderosa nación de Turquía se vio obligada a elevar inmediatamente su guardia, ya que también era anfitriona de una delegación conocida de Hamas en su territorio soberano. Independientemente del mensaje que Israel quisiera enviar, el mensaje que recibieron los líderes árabes fue claro. Si Israel iba a atacar a Qatar por cualquier motivo, entonces era un actor fuera de control y no se podía confiar en él. A menos que los gobiernos de la región hicieran algo rápido, corrían el riesgo de convertirse en la esfera de influencia de Israel, y eso parecía ser un lugar bastante peligroso para estar. No mucho después del ataque, comenzaron a surgir conversaciones tanto en público como en privado entre los líderes de Medio Oriente, pero tal vez era momento de empezar a replantear la cuestión de la seguridad regional. Si Israel podía hacer esto y salirse con la suya, quedaba claro que Washington estaba menos comprometido o era menos capaz de cumplir sus expectativas de seguridad ante Jerusalén. También era un recordatorio de cuán dependiente era la seguridad regional tanto de los sistemas de armas estadounidenses como de la dirección estadounidense en tiempos de crisis. Esto afectó especialmente a los estados del Golfo, que replantearon su autoprotección por la amenaza de los hutíes. Pero los líderes no imaginaban que Israel pudiera lanzar armas de precisión a su territorio sin ser castigado. En ese momento, la conversación sobre la seguridad rápidamente se volvió un poco confusa. Algunas naciones de Medio Oriente abogaron por una versión musulmana de la OTAN, mientras que otras dejaron en claro que nunca habían considerado tal cosa. Las naciones sí reforzaron sus acuerdos bilaterales de defensa, sobre todo cuando Arabia Saudita y Pakistán firmaron una asociación de seguridad integral con una garantía mutua de defensa colectiva, similar al artículo 5 de la OTAN. Aunque no se establecieron acuerdos de seguridad de inmediato, el cambio más importante ya sucedió. El mundo árabe coincidió en que el antiguo statu quo ya no bastaba, aunque no supieran cómo mejorarlo. Tras el ataque a Doha, los Emiratos reaccionaron igual que otras naciones. Condenó la violación de la soberanía de Qatar por Israel y su líder visitó el país en solidaridad. Llamó a diplomáticos israelíes para reprenderlos y vetó a empresas de defensa de Israel en el Dubai Air Show. Unos meses después, se vio que la relación entre Emiratos e Israel no se había deteriorado, a diferencia de la de Israel con otros países de Medio Oriente. En octubre, Emiratos planeaba desarrollar Gaza tras la guerra. En noviembre, analistas alertaron sobre posible uso israelí de una base emiratí en Yemen. En diciembre, se anunció que ambas naciones firmaron un acuerdo millonario para producir tecnología láser aérea. Emiratos siguió oponiéndose a Israel y amenazó con acciones diplomáticas si anexaba Cisjordania. Detrás de cámaras, ambos tenían una relación cercana, algo que otras naciones de la región notaban.
Para diciembre de 2025, los Emiratos enfrentaban obstáculos en Medio Oriente, aunque Abu Dhabi no los reconociera o no les diera el respeto que, en retrospectiva, merecían. El primer problema era que los Emiratos estaban cooperando con Israel, especialmente en temas de seguridad, en un momento en que Medio Oriente se mostraba cada vez más receloso de Israel y sus socios. El segundo problema era que los Emiratos actuaban por su cuenta, tanto a fines de 2025 como en años recientes. Ahora estaban activos en una región cada vez más sensible a actores independientes en su propio entorno. Todos esos problemas estaban por estallar, ya que los Emiratos activaron varios planes en las últimas semanas del año. Primero fue la ofensiva del Consejo de Transición del Sur de Yemen, que parecía fracasar. El gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudita, retiró sus fuerzas a territorio saudita y recuperó gran parte de Yemen. El Consejo de Transición del Sur parecía listo para declarar su independencia y mostrarse como fuerza anti-Houthi. En esa época, usando una base aérea y rutas de contrabando recién aseguradas, Emiratos incrementaron sus envíos de armas a las fuerzas de apoyo rápido, impulsando su ofensiva en el centro de Sudán. En Libia, aumentaban las señales de que el gobierno de Haftar podría lanzar otra ofensiva militar. En Somalia, regiones autónomas apoyadas por Emiratos Árabes Unidos y líderes opositores se reunieron en conferencia, amenazando con formar un gobierno paralelo. Finalmente, llegó la mayor sorpresa, la que conectó directamente a los Emiratos y sus ambiciones internacionales con Israel. El 26 de diciembre, Israel fue el primer país en reconocer a la República de Somalilandia como nación soberana, mientras circulan rumores de que Emiratos, Etiopía y otros países podrían seguirlo. En ese momento, y por unos pocos días, eso debió sentirse como un sueño. En Abu Dhabi, parecía que los esfuerzos a largo plazo de los Emiratos en el extranjero realmente estaban dando frutos. Pronto, los Emiratos estarían haciendo negocios con la República de Somalilandia, el Estado de Arabia del Sur, y posiblemente incluso con un Sudán y una Libia. Totalmente bajo el control de gobiernos afines a los Emiratos, en quienes los Emiratos podían confiar. Se vigilarían las regiones volátiles del Mar Rojo, Golfo de Adén, Mediterráneo Oriental y costa somalí. Y parecía que Israel ya estaba en movimiento. Para ese momento, Jerusalén estaba enviando oficiales de inteligencia y destacamentos iniciales de tropas a bases emiratíes en la región para seguir construyendo su asociación que evolucionaba rápidamente. Pero cuando los Emiratos ya eran una potencia regional, todo empezó a explotarles en la cara. Nuevas alianzas, nuevos ejes. Para los fines de este video en particular, vamos a ser breves sobre lo que sucedió después. Tras una gran contraofensiva de las unidades tribales apoyadas y respaldadas por Arabia Saudita, el Consejo de Transición del Sur fue expulsado de las tierras que capturó y mantuvo durante años antes de disolverse. Países de Medio Oriente y el norte de África, como Turquía y Egipto, aislaron rápidamente a los emiratíes. Las líneas de suministro hacia las RSF se vieron afectadas por la negativa de permitir el control de su espacio aéreo y, en el caso de Egipto, por la realización de un ataque aéreo sin precedentes contra un convoy de suministros de las RSF en territorio sudanés. Khalifa Haftar fue llamado a El Cairo para una reunión que, según fuentes regionales, fue una reprimenda verbal de líderes egipcios. Las RSF se vieron obligadas a depender de rutas de contrabando terrestre a través de la frontera con Chad, donde sus combatientes pronto se enfrentaron en escaramuzas con soldados chadianos. En Somalia, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y otros países ejercieron su autoridad diplomática contra Somalilandia, incluso visitando zonas de militantes que antes lucharon contra Somalilandia. El reconocimiento de Emiratos y Etiopía nunca llegó. En semanas, el SDC cayó y Somalilandia quedó aislada. Haftar recordó la fragilidad de su situación actual. Según informes recientes de Sudán, las RSF sufren reveses en el campo de batalla por la disminución de su apoyo regional. Más importante que esos reveses individuales fue el esfuerzo regional que los provocó durante años. Cuando los Emiratos habían puesto a prueba los límites del orden regional de Medio Oriente, otras naciones poderosas eligieron ignorarlos o, en el peor de los casos, dar una palmada en la muñeca a un par de diplomáticos emiratíes. Pero esta vez, cuando los Emiratos realizaron acciones que habrían esperado provocaran las mismas protestas tibias, encontraron un Medio Oriente cambiado en dos aspectos. Primero, los actos tremendamente desestabilizadores en los que estaban involucrados los Emiratos finalmente fueron reconocidos como tales, y segundo, después de meses de una mayor coordinación regional en asuntos de seguridad. Las naciones del Medio Oriente estaban listas para responder, lideradas por Arabia Saudita, Turquía y Egipto.
Y muy rápidamente, después de que los tres colaboraron para detener el gran avance emiratí de diciembre de 2025, quedó claro que estas naciones tenían la intención de trabajar juntas de una manera más profunda en el futuro. En enero, se informó que Turquía se unía al Acuerdo de Seguridad Colectiva formado por Arabia Saudita y Pakistán. Al mismo tiempo, Arabia Saudita hizo nuevas propuestas a Qatar para profundizar su relación de seguridad. También se han difundido rumores de que Egipto podría unirse pronto a su pacto de seguridad colectiva, uniendo a 4 naciones con más población que la Unión Europea y posiblemente unificándolas. Egipto y Arabia Saudita, bajo el paraguas nuclear de Pakistán, formaron una nueva alianza de seguridad en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Ahora, parece que ambas naciones tienen la intención de ofrecer conjuntamente un acuerdo de defensa a Somalia y muy posiblemente al régimen militar reconocido internacionalmente en Sudán. Tan solo en el último mes, Pakistán ha firmado un acuerdo para entregar aviones de combate con el fin de poner a Haftar de Libia en línea. Arabia Saudita busca facilitar un acuerdo entre Pakistán y las Fuerzas Armadas sudanesas. Además, aviones de combate turcos habrían llegado a Somalia como amenaza para Somalilandia. Considera todas esas señales de alineación regional. Cabe destacar que el mundo aún está lejos de una verdadera OTAN islámica. Pero Medio Oriente muestra una creciente unidad entre varias de las naciones más poderosas del mundo islámico. Esas naciones crean lazos con países débiles donde los Emiratos buscan dominar. El problema del enfoque de Abu Dhabi en la región siempre ha sido su fragilidad y la creencia de que podía confiar en conexiones débiles para apoyar a sus fuerzas proxy internacionales. Antes Medio Oriente no lo notaba, pero ahora sí, y los resultados fueron claros. En solo un mes, estas naciones alineadas han destruido la red de proxies de los Emiratos y hecho cambios duraderos, posicionando activos que dificultarán su reconstrucción. Y con la normalización entre Arabia Saudita e Israel descartada, salvo que Israel cambie radicalmente. Este bloque regional avanza hacia una nueva dirección diplomática, estratégica y económica, con la creciente alineación entre Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán. Vemos señales de una facción rival surgiendo. Como dijimos, Israel y los Emiratos ya están alineados en temas estratégicos y de seguridad. Y ahora que ambas naciones son consideradas cada vez más como actores rebeldes por el resto de la región, han tenido que acercarse aún más entre sí. Además, por un lado, parecen contar con el apoyo de Marruecos, así como del antiguo rival de Turquía, Grecia, donde Israel probablemente encontrará un aliado para su propia rivalidad creciente con el gobierno turco. Esta coalición incluye a Etiopía, que suele ser hostil hacia Egipto, Somalia y las Fuerzas Armadas sudanesas. Y a finales de enero, los Emiratos firmaron un importante pacto estratégico de defensa con la India, la nación que uno esperaría encontrar trabajando junto a cualquier coalición que desafíe los intereses de Pakistán. Ese acuerdo sigue años de crecientes lazos entre India e Israel. Años después de que las 3 naciones se asociaran económicamente y tecnológicamente con Estados Unidos en I2U2, aún es pronto para saber si Estados Unidos respaldará esta nueva coalición. Como implicaría oponerse a aliados históricos como Turquía, Egipto y socios como Riad e Islamabad, es poco probable que Estados Unidos se oponga a un grupo con Israel. Después de años de injerencia regional por parte de Abu Dhabi, impulsada y acelerada por acciones desde Jerusalén, todo el alineamiento estratégico de Medio Oriente ahora ha cambiado de eje. Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto están de un lado, Israel, los Emiratos, Etiopía y Marruecos del otro, y cada bando ha encontrado un socio con armas nucleares para apoyarlos. Con la inminente acción militar en Irán, queda claro que la rivalidad Israel-Irán ya no domina los asuntos de Medio Oriente. La región ha encontrado su camino hacia una nueva realidad y no se puede predecir hacia dónde irá el mundo a partir de aquí. Gracias por vernos.